A Fidel se le ocurrió en 1970 pues llegar a los 10 millones de toneladas, y ya la historia usted la sabe. Vamos a recordar esa historia, para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer los comunistas para responderle a esta señora secretaria del partido en Mayabeque, que no es más que una sinvergüenza más. Miren, sí, Cuba, que era primer productor, que fue durante siglos primer productor mundial de azúcar, y ustedes saben que la industria cubana del azúcar pues ha desaparecido. Ha completamente desaparecido por obra y gracia de la revolución. Cuando triunfó la revolución, contrario a lo que quieren hacernos creer los comunistas, ya la industria azucarera cubana estaba en su mayoría en manos de cubanos. Es verdad, sí, como en todo país, quedaban ciertos centrales propiedad de americanos, quedaban ciertas zonas productivas propiedad de norteamericanos y de otros también, porque no eran simplemente los norteamericanos los propietarios de las tierras en Cuba, también quedaban españoles y cubanos, porque llegado 1959, el capital azucarero cubano pertenecía a Cuba, a cubanos y a la industria nacional. Fue un grave error de los cubanos creerle a Fidel Castro, porque incluso con esta industria histórica, por la cual Cuba incluso es reconocida como patrimonio mundial de la humanidad, hoy existe. Todo en Cuba ha caído y con ella hasta su industria insignia. Vamos a darnos un rápido recorrido por los momentos más importantes vamos a rememorar la creación y la caída total y la desaparición de la industria azucarera cubana, hasta el punto que Fidel Castro una vez dijo que la industria azucarera era el peor enemigo de la economía cubana. Imagínense ustedes cómo el líder máximo, el hombre que supuestamente estaba encargado de guiarnos hacia esa sociedad fantasmagórica que nunca vimos, vino a negar incluso lo que cubanos y otros, otrora en los siglos cubanos, otrora en el pasado cubano, pues habían logrado con tanta ventaja y de lo cual habían logrado salir de Cuba grandes fortunas, simple y llanamente, sin tener que buscar oro, con el cultivo de la caña de azúcar. Vamos a ver. Miren, este fue el comienzo de la zafra 2021 en uno de los centrales matanceros. Vamos a comenzar por aquí, por el presente, un central matancero en zafra, comenzando la zafra. Pero miren ustedes por dónde comienza. Escuchen las palabras, porque si usted se deja deslumbrar por los comunistas, siempre todo va bien. Pero miren cómo la curva comienza así y de pronto la curva hace así, porque en algún lugar ellos pues van a meter el handicap por el cual pues no logran tener riquezas, incluso si lo que anuncian son riquezas. Para asegurar la canasta básica de la provincia y parte del azúcar refino de Mayabeque y La Habana, así como los envíos a la industria alimentaria, comenzó la zafra 2020-2021 en Matanzas. La campaña inició por el central Jesús Rabí del municipio de Calimete. El colectivo pretende entregar casi 30.000 toneladas de azúcar hasta mediados del mes de abril. La zafra nuestra comenzó bien, podemos calificarla bien a partir de que llevamos moliendo varias horas y no hemos tenido ninguna dificultad en la arrancada. Ha funcionado correctamente todo el sistema, desde la cosecha, el transporte y la industria. Se ha coordinado eficientemente y hoy estamos moliendo sin dificultades ninguna. Los trabajadores de la unidad de atención a productores Jesús Rabí recibieron 2 máquinas nuevas de la marca brasileña Kei. Ello permite mayor eficiencia en el corte. Fíjense, recibieron dos máquinas nuevas. Imagínense ustedes en qué nivel estaría la industria azucarera hoy en Cuba si este desastre de comunismo no hubiera ocurrido, si esta mala hierba no hubiera crecido en los campos cubanos. Hoy recibieron de los brasileños 2 máquinas nuevas. Las máquinas no son nuevas, nada. Las máquinas son como readaptadas, son reconsideradas. Se remantienen, se les repinta, se les hace de todo y se venden, aunque sean de segunda mano, como producto nuevo. Además de eso, llegaron desde Brasil donadas. O si fueron compradas, no fueron compradas como antes, que en Cuba habían, ¿cómo se dice?, ferrocarriles, solo para, imagínense ustedes el gusto que se daban los azucareros cubanos antes de la revolución. Habían primeramente ferrocarriles que iban hasta los lugares donde estaban los centrales azucareros, pero también para los batalles de los ingenios, para las ciudades pequeñas. Habían ciudades
que habían sido creadas precisamente para que vivieran los trabajadores azucareros. Imagínense ustedes, hoy los trabajadores azucareros tienen que esperar que las máquinas lleguen desde Brasil. Imagínense ustedes, así ya usted se da cuenta que de producción nada. ¿Por qué? Porque tuvieron que estar parados 2 meses, 3 meses, hasta que les trajeron una máquina. ¿Qué piensa usted? Así como disminuir el tiempo en el que la caña llega al central. Desde el campo envían mediante tiro directo la caña a la industria durante las 24 horas del día. Nosotros no pudimos fertilizar todas las áreas de este año que pasó, pero bueno, pensamos que la parte esta que estamos cortando hoy, que la caña, un frío, una caña da que dar, una primavera que da y una soca que da, que debe andar alrededor de los 100 toneladas por hectárea en estos momentos. El rendimiento industrial se afecta en estos días iniciales por la poca madurez de la caña y bajos niveles de azúcar como consecuencia de las lluvias. Sí, fíjense, se los dije, no van a cumplir este plan. Ellos lo sobrecumplen siempre, pero fantasmagóricamente en sus ideas, estas grandes ideas que siempre tienen los comunistas, de que ellos sobrecumplen todo. Pero en fin de cuentas, no van a sobrecumplir porque ha llovido mucho. Qué mala suerte. Y seguro que ahorita mencionan el embargo en alguna parte. Eso seguro. Los productores matanceros cuentan con la caña necesaria para moler poco más del 1.000.000 de toneladas. Antes de concluir el mes se incorpora el coloso de la provincia, el central Mario Muñoz de los Árabos, y en enero lo hará el México de Colón. En Matanzas pretenden entregar casi 90.000 toneladas de azúcar en la presente zafra. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión. Bueno, desde Matanzas, en Matanzas se van a quedar todos ellos porque lo que pasa es lo siguiente. Ya ustedes vieron las condiciones en las cuales está este ingenio en Matanzas. Todo ese, fíjense, pusieron el camioncito nuevo, la combinada nueva. ¿Por qué? Porque era lo nuevo. Ya después cuando usted viene a ver, nuevo de donaciones, no nuevo adquirido por el gobierno cubano, no nuevo adquirido por los directores del ingenio, no, nuevo regalado, en fin, pero miren ustedes, ya vieron ustedes las condiciones en las cuales está este ingenio, y dicen que este ingenio tiene posibilidades de moler el 100% de la caña reservada para este año. Eso fue a principios de año, a estas alturas, este central, tampoco, déjense de cuento, aquí nadie cumple, ni nadie sobrecumple, porque cuando no es una cosa, es otra. Este año era que el azúcar, las cañas estaban bajas de azúcar porque llovió mucho. No, sí, imagínense ustedes. En fin, fueron 60 años, son más de 60 años de revolución y que han pesado mucho a la economía cubana, que han pesado mucho a la política cubana y que han pesado sobre todo mucho al pueblo cubano. Vamos a hacer una pequeña rememoración de estos años de transformación cubana que, visto por la izquierda internacional, ha traído progresos, pero visto por los políticos respetables del mundo y visto por el pueblo cubano, no, nada de progreso, al contrario, regresión total. Con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Se cumplen 60 años desde que el comunismo subió al poder en Cuba, con su figura principal, el estadista y político Fidel Castro. Desde muy joven, el líder guerrillero manifestó su oposición a la dictadura de Fulgencio Batista. El 26 de julio de 1953 asaltó el cuartel Moncada, un fracaso que lo llevaría a preparar desde el exilio una lucha armada con la ayuda de su hermano Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, el médico argentino Ernesto Che Guevara y casi un centenar de militantes del movimiento 26 de julio. Tras la acción militar, Batista fue derrocado en 1959 y los comunistas se tomaron el poder. Con la Revolución Cubana llegó la primera ley de reforma agraria, la nacionalización de las empresas extranjeras y un ambicioso plan de alfabetización. Será la victoria, patria o muerte, venceremos. Sin embargo, como consecuencia de la crisis de los misiles de 1962, en la que el mundo temió el estallido de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el gobierno estadounidense no vaciló en decretar un bloqueo económico en contra de la isla. Cuba tuvo que atravesar por muchos años una profunda crisis financiera que solo pudo solventarse con la ayuda de aliados. En 2016, Fidel Castro murió, pero a él lo sucedió su hermano Raúl de forma interina desde 2006 y oficialmente en 2008. En 2018, la era Castro tuvo fin con la elección de Miguel Díaz-Canel para la presidencia.
El líder cubano es partidario de seguir con la línea revolucionaria y las reformas aperturistas que ya venía desarrollando Raúl Castro. Este año el Parlamento cubano aprobó una nueva constitución, la cual será sometida a un referendo el próximo 24 de febrero. Este será el primer cambio en la Carta Magna cubana en 42 años. Ya ustedes vieron, este fue de hace 2 años, creo, sí, hace 2 años este documental. Las cosas no han cambiado mucho, simple y llanamente que la revolución ha seguido siendo la misma y conducida de mano en mano, pues la continuidad ha llegado hasta nuestros días, pues con esta Cuba precaria, con esta Cuba destruida, con esta Cuba arruinada, con estos 62 años pesantes de revolución, pesantes, verdaderamente pesantes, de revolución comunista y de omnipresencia de sus líderes que nos han dejado un hastío total en nuestras memorias, en nuestras mentes, en nuestra moral como cubanos. En la moral incluso de más allá del cubano, caso por caso, de la sociedad cubana en general. Es una sociedad que vive una crisis existencial verdaderamente profunda. Una crisis existencial verdaderamente en fase terminal. Hoy estamos a punto de fundirnos en una guerra civil, dado que este continuista de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, pues pretende hacernos seguir viviendo bajo la humillación de la bota castrista, cosa que no dejaremos, pero de aquí a que lo logremos, la crisis en el pueblo cubano descenderá cada día en el índice de vamos a decir, si el respeto pudiera ser medido, el índice de respeto de la sociedad cubana está en el mínimo. La sociedad cubana está en el mínimo y el gobierno cubano no quiere verlo. Entonces vamos directo a una confrontación cara a cara, en la cual se medirá un pueblo entero contra una burbuja de agua de cubanos, el poquito que queda, pero que, bien entendido, tienen todavía la fuerza bruta en sus manos. Tienen a las fuerzas represoras de la Policía Nacional Revolucionaria y tienen, bien entendido, porque eso fue lo que los hizo, al ejército rebelde, llamado en estos tiempos Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. ¿Qué podemos hacer? Si no es transmitirles a todos esos que hoy actúan como guardianes de la revolución, transmitirles nuestro más profundo deseo de que ahora mismo les pase lo peor, que venga un rayo y se los lleve a todos, y que con ellos se lleve a esta revolución que tan mal nos ha hecho. Que venga un rayo y se los lleve a todos. Eso es para los guardianes de la revolución, puesto que, a ver, ¿con qué cuenta el mono? Y usted dirá, no tenemos con qué, lo peor, tenemos entonces que desearles lo peor, que lo peor le pase a todos esos líderes revolucionarios que están forzando incluso a sus acólitos a continuar en este régimen oprobioso, en esta revolución de 3 kilos que lo único que ha traído al pueblo cubano es ruina, degradación y miseria. Miren, las inversiones en Cuba, vamos a ver si han habido inversiones. En Cuba hay una carrera entre el hombre y las máquinas para cortar la caña de azúcar. La zafra termina en abril. Fíjense, esto habla de la zafra también, este pequeño material, rápido, una pequeña explicación. Esto habla de la zafra, de la primera industria cubana durante siglos, industria para la cual el cubano fue capaz durante siglos de crear sus propios medios, de crear sus propias, ¿cómo se dice? Los abonos, todo lo que necesitaba la tierra para ser cultivada, incluso los propios métodos de cultivo cubanos. Esto duró tantos años como isla hubo, desde los indios hasta que los españoles, los africanos y luego en la República, se logró, primero en la etapa española y después en la República, se logró montar la industria azucarera hasta el primer lugar mundial, hasta el primer lugar mundial. Así de claro, quedó dicho. Hoy ya vemos cómo la industria azucarera cubana carece de todo. Carece hasta de la técnica para cultivar. Y lo peor de todo es que después que nacionalizaron todo, después que rompieron todo, después que regalaron todo, después que dejaron inservible esta
otrora próspera industria, ahora están buscando, desde hace unos años, a hacer negocios con la industria azucarera. Usted se puede imaginar la desvergüenza comunista de haber hecho caputar a una gran industria que estaba, a ver, si hoy Microsoft es la primera industria del mundo, si hoy Tesla es la primera industria del mundo, en sus años, fíjense, antes de que llegara Fidel Castro, y lo sería aún si este no hubiera llegado, la industria azucarera cubana era la primera del mundo, la más conocida y la que tenía las mejores marcas, las marcas más codiciadas en el mercado azucarero mundial. Y usted ve cómo hoy, 62 años más tarde, la industria azucarera cubana es un bodrio, es letra muerta, tanto como la Constitución. Y ahora, cuando todo se les cayó y no pueden echarle la culpa a nadie, ni a embargo, ni a soviéticos, ni a nadie, porque nunca hicieron nada, pues están pensando en llamar a inversores extranjeros para que vengan a rescatar la destruida industria azucarera cubana. Y las autoridades han prometido que este año incrementarán la producción que hasta ahora no se ha logrado. Michael, que corta caña, nos dice que de momento las cosas no han ido según el plan. No, esta zafra ha tenido unos problemitas ahí, problemas en el motor y demás. Salí y ahora me incorporé, tengo un mes parado. Por culpa del embargo comercial de Estados Unidos, los repuestos para la máquina de Michael no podían venir del vecino estadounidense y los trabajadores se quedaron sin hacer nada hasta que llegaron los repuestos de Brasil. Los Estados Unidos solían tener bastante control sobre la industria azucarera de Cuba, hasta que Fidel Castro nacionalizó todas las empresas estadounidenses de la isla. En represalia, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. Pero desde el derrumbamiento de la Unión Soviética, que durante décadas fue el principal socio comercial de Cuba, las cosas han sido difíciles para la industria azucarera de la isla. Hay un viejo dicho aquí que dice que sin la zafra el país no existe. La suerte de Cuba ha ido asociada con la producción de azúcar, que en años recientes ha caído a una fracción de lo que la isla solía producir. La primera delegación agrícola de Estados Unidos en venir a la isla tras el cambio de política hacia Cuba dice que revitalizar la industria azucarera de Cuba para crear energías renovables es una oportunidad para las compañías de Estados Unidos. Se podría hacer de forma más eficiente y producir más energía de base para la isla, así que nos interesa traer tecnología que les podría ayudar en conseguir eso. A pesar de unas relaciones todavía difíciles, los representantes de la industria azucarera de Cuba dicen que darían la bienvenida a las inversiones de su viejo enemigo. No hay nada en contra de nuestras regulaciones, nosotros no diferenciamos entre un país y otro. Si el negocio es bueno, pues, y a los norteamericanos se lo permiten, pues pudieran tener la oportunidad de inversión extranjera. Nosotros estamos buscando inversión extranjera fundamentalmente para mejorar la producción de energía eléctrica en nuestras fábricas. No queda claro hasta qué punto se repararán las relaciones con Estados Unidos o cuándo podrían invertir libremente en Cuba las empresas estadounidenses. Pero podría haber una oportunidad para quien consiga devolverle a estos cañaverales su productividad de antaño. Patrick Gottman, CNN. Ya vieron, ya están buscando inversionistas para la malnutrida ya industria azucarera cubana que fuera quien fuera la industria insignia de esta nación. Y ustedes ven cómo los comunistas lo que han tocado lo han completamente destruido. No han dejado nada en Cuba. Hoy el ejemplo de que hoy es el día pues del trabajador azucarero es el mejor ejemplo del fracaso de la revolución socialista cubana. Es el mejor ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Fidel pues gritaba esto? Nacionalizaremos, mírenlo, recuérdenlo. Nacionalizar todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO, la Sinclair, y además los 36 centrales azucareras
y bla, 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 ya ustedes vieron, Y además, se llamaba 36 centrales norteamericanos. Quiere decir que, porque en Cuba había mucho más centrales, que el número mayor de centrales cuando la revolución llegó al poder, pues eran y estaban en manos de cubanos. Eran, pues, estaban afiliados a la industria azucarera nacional. No eran parte de la propiedad privada de nadie del mundo. Eran cubanos. Y este hombre llegó y, además de nacionalizar estos 36 centrales norteamericanos, nacionalizó también los cubanos, se los cogió a todos para él, y tan solo unos años más tarde de ese empedernido bla 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 con el cual durmió a los cubanos, pues ya ven cómo no existe en Cuba industria azucarera. Ni industria azucarera ni ninguna. Fidel Castro acabó con todo. Acabó con todo. Miren cómo paran la zafra. La zafra es cada vez más amarga para el sector azucarero cubano. La falta de combustible y de repuestos provoca paros intermitentes en una industria que concentra su producción en 5 meses del año. En algunos ingenios la cosecha se ha tenido que hacer manualmente, en otros se acumulan días de paro. Que este campo caña lo empezamos a cortar cuando se debe cortar en 3 días, en 72 horas, pues nosotros nos metimos 12 días cortando este campo caña por el motivo de que nos paraban por petróleo. Hoy actualmente nosotros estamos parados, el central que cuando nosotros tiramos se encuentra parado. Se da por hecho que este año no se alcanzará el objetivo de producción de 1,2 millones de toneladas, una cantidad irrisoria comparada con los 8 millones de toneladas que llegó a generar la isla. En el ingenio Boris Luis Santa Coloma, en la provincia de Mayabeque, las máquinas han estado paradas durante casi 2 semanas. Dentro de la industria, como ustedes pueden observar, hay una obsolescencia tecnológica muy grande, que parte desde el basculador, todo el área de los molinos, el sistema de evaporación, es decir, casa de cantera, centrífuga, esta parte... Están construyendo con, imagínense ustedes, esta tecnología no es de los españoles, porque ya todo lo que quedaba de la época de la colonia, pues fue vendido en chatarra. Si no, la revolución no ha construido nada. Si los americanos y los cubanos durante la República no hubieran hecho todos esos centrales, en Cuba no hubiera ni siquiera centrales hoy. Porque la revolución no se ha preocupado por hacer ni un solo central y no se ha preocupado por invertir tampoco en ninguno. Lo único que hacen es poner parchos, y poniendo parchos desde hace tantas décadas, pues tienen esto que ustedes ven acá, este paisaje atormentador que ustedes ven acá, del cual esta ingeniera, imagino, jefa de brigada o lo que sea, de este central, dice que la obsolescencia técnica de los ingenios cubanos es tan vieja como el globo de Matías Pérez, por ejemplo, si usted recuerda cuando fue que Matías Pérez se fue a Bolina. De generación de vapor y la planta eléctrica. El embargo estadounidense pesa como una losa sobre el sector azucarero, uno de los pilares de la economía cubana junto al tabaco y el turismo. Pero la falta de combustibles y las carencias tecnológicas no son los únicos factores que explican este declive. Los expertos señalan también a deficiencias en la organización y el funcionamiento de la industria azucarera. Claro que sí. Cuba es puro bla, 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 bla. Todo lo que nos contaron es mentira. La industria, poco a poco, fue quedando como está hoy. Así, hoy celebra Cuba, supuestamente el Día del Trabajador Azucarero, con todos los trabajadores en tiempo muerto. Con una zafra que no llegó ni siquiera al 1,5 millones de toneladas de azúcar. Es verdaderamente aberrante, ¿no? Para alguien que soñó tan alto como soñó Fidel Castro en los primeros años de la revolución, que nos hizo creer que la industria azucarera cubana sería la industria insignia de la nación socialista. Mire usted, qué clase de timadera. Miren Castro, ¿se acuerdan toda aquella aventura que él formó cuando la zafra de los 10 millones que prometió, que dijo que esto, que lo otro, que iban a hacer, y que sería una vergüenza el no llegar a los 10 millones o quedarse inclusive 40.000 toneladas por debajo? No, ni una más, ni una menos. Llegaremos a los 10 millones. No llegaron a los 10 millones y miren usted cómo Castro, acostumbrado como estaba a manipular la historia, a convertir los reveses en victoria, pues mire usted cómo, de la misma manera que justificó la entrada
de la Unión Soviética en Checoslovaquia, Castro buscó su astucia, sus argucias de pillo para justificar la mala gestión y el mal rendimiento de la industria cubana en el año 70, cuando se propuso por un capricho el cortar 10 millones de toneladas de azúcar. ¿Cómo había sido posible de otra forma? ¿Cómo habría sido posible lograr esto? Y en este esfuerzo en que nos empeñamos de los 10 millones, duro y difícil, estamos ganando algo más que los 10 millones, que vale más que esos 10 millones, que es este salto de calidad en las conciencias. Y hemos ganado un espíritu, y hemos ganado conciencia de nuestras posibilidades, y hemos ganado experiencia. Todos nuestros cuadros han profundizado en los problemas como jamás habían profundizado, en los procesos industriales como jamás habían profundizado. Ya ustedes ven, experto en tergiversar la historia, en virar las cosas para allá. En fin de cuentas, habrán logrado mucho. Lo que no lograron fue azúcar. Lo que no lograron fue tus 10 millones. Y lo que no lograron es mantener una industria otrora rica, otrora productiva, otrora enriquecedora. Lo que han logrado es poderse convertirla en el traste de cachivache que es hoy por hoy la industria azucarera cubana. Eso fue lo que verdaderamente fue en lo que te concentraste y fue lo que verdaderamente tú y tu revolución pues lograron en la industria azucarera cubana y en todos los renglones de la política, la economía y la vida social de la isla. Un caos, un bordel, son un fracaso. Eso fue lo que lograron, fracasar. Claro, mucha perseverancia, porque a los comunistas les gustan las palabras lindas. Perseverancia, pero como Castro, sí, logramos esto, logramos lo otro, mucho trabajo mental, pero ¿y el resultado dónde está? La perseverancia no solo da nombre a esta finca, sino que es el espíritu que caracteriza a quienes la trabajan. Para este productor cienfueguero, incrementar el cultivo de unas 20 variedades de semillas de arroz ha sido un reto desde que se vinculó a la actividad. Trabajamos con 10 variedades del Instituto de Investigaciones de Grano y 10 del INCA. Que bueno, eso nos permite conocer nuevas variedades, ver cómo se van comportando, aunque sea a menor escala, pero bueno, vemos cómo se comportan, que después nos da y nos da la oportunidad de mostrársela a otros productores. Nuestra semilla, la provincia, tiene muy buena calidad a nivel nacional y mucha demanda. Y contamos con un grupo de productores que todos son excelentes y con altos conocimientos y muchos años de trabajo. Aunque la sequía afectó el rendimiento de las producciones en esta zona del municipio Aguada de Pasajeros, no obstante, este colectivo de la CCS Sergio González es referente en las entregas de semillas al programa arrocero. Hasta la fecha hemos logrado mantener un rendimiento estable sobre 8 toneladas por hectárea, que es un rendimiento notable. Volúmenes de entrega alrededor de 50 a 60 toneladas, hasta más en cada campaña. Sin embargo, aun cuando potencian sus entregas al balance nacional, deben sortear dificultades en cuanto a limitaciones económicas. El incremento del precio de los insumos, el incremento del precio de la corriente, el incremento del pago de la fuerza de trabajo, que es una cosa que es lógica, que al incrementarse los precios en la calle, hay que pagar más a los trabajadores, y todo eso nos afecta desde el punto de vista económico. Nosotros consideramos que bueno, se deben hacer valoraciones en nuestra provincia específicamente por las características que tiene. Y miren cómo le ponen a este peón, miren cómo le ponen una medallita de plástico o de cualquier hojalata que hayan encontrado. Es verdaderamente aberrante que hablen estas cosas, que ha incrementado esto, que ha incrementado lo otro, y ya cuando vienen a contar también, cuentan hasta los salarios de las personas que con ellos trabajan. Verdaderamente loco, y no tienen para crear ni siquiera un robot de madera. Entonces se quejan de que todavía tienen esclavos que trabajen para ellos. Sí nos gustan, porque en realidad los que tienen nosotros sí producción semillas y de alta calidad como hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia en el pago aún cuando ha existido una carrera de reordenamiento? Muy poco, alrededor de unos 100 pesos, entre la que teníamos anteriormente y la que tenemos ahora. Y el incremento de todo ha sido un 5, un 6, hasta un 8%. Cuestiones que quedan pendientes por resolver y que a campesinos como Fran Michel Becerra Miranda les son imprescindibles para contribuir a mayor escala productiva en este quehacer. Bueno, ya, vamos a quitarlos porque de verdad que lo que dan es asco. Usted se preguntará, y bueno, ¿y dónde está todo eso? ¿Dónde está tanta perseverancia? Pero los resultados, ¿dónde están? Que no se ve. Si fuera así, como dicen ellos, que siempre va tan bien, pues en Cuba no hubiera hambre hoy, no hubiera necesidades, hubiera dinero,
fuera un país productivo, se viera que el parque industrial de Cuba estuviera en perfecto estado, porque se produjera, los cubanos no necesitarían emigrar todos. Imagínense ustedes, fuera el paraíso, que no es este paraíso que pintan los comunistas, fuera el verdadero paraíso. Pero el verdadero no existe. El que existe nada más que en la cabeza de los comunistas, de los ignorantes que lo creen, y también de una parte que también de manera ignorante, pero desconocedora de la realidad, pues también repiten como cotorritas el mismo discurso comunista. En Cuba no hay nada, nada funciona, nada produce y nada crea riquezas. O sea que todo lo que usted vea, esta de palabras bonitas y que lea entre líneas, en algún momento le van a decir a usted, después de tanta positividad, le van a romper las alas, le van a cortar las alas y le van a romper la ilusión diciendo, bueno, pero en fin de cuentas, como con la caña de azúcar. Ha llovido mucho, la caña este año va a estar aguada. Imagínense ustedes. La caña, no va a ser muy dulce el azúcar de este año. Imagínense ustedes. Candela. En fin, los caprichos de Fidel Castro. Y el problema de los rendimientos. Y en nuestra opinión el problema de los rendimientos ocupa ahora el primer lugar. ¿Por qué? Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Es decir, se debe librar una batalla manteniendo todas las seguridades del principio hasta el final para asegurar el éxito. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones, y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ese es el problema, y hay que repetirlo y ratificarlo, y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones. Ya viste, te quedaste por debajo de los 10 millones, la vergüenza la viviste, hiciste la más reír del mundo, pero en fin de cuentas eso no causó mucho en ti, te seguiste defecando en la vergüenza y seguiste ahí en el poder hasta que te moriste con el ano verdaderamente sepultado por tus heces fecales tóxicas. Tóxico, fuiste tóxico, Fidel, y es tóxico todo el que sea comunista, todo el que sea igual, y todo el de su familia, y todo el que sea continuidad, es tóxico. Porque de tan mentirosos que son, de tan engreídos que son, pues llegan a ser hasta torpes, llegan a ser hasta crueles. Fidel, pues mire usted cómo, ni más de eso habló. Y ya ustedes vieron que le mostré que cuando pudo, pues cogió, le echó un poquito de vaselina a esto, un poquito de color por aquí, ya no se ve que no hicimos los 10 millones. No lo hicimos, pero nos metimos en una gran batalla que nos hizo pensar en esto, hacer lo otro, llegar hasta aquí, en fin. Azúcar no hubo, que era lo fundamental. Ay, mi madre. Una ruina, verdaderamente una ruina. Para terminar con esto, los voy a dejar con este pequeño material que muestra la ruina de la industria azucarera cubana.
calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al 10.000 millón estamos cómodos. ¿Cómo? Bueno. Que ya se acabó, que ya terminó, que ya no te quiero, te digo hasta luego, no, chirrichirra. Ya ve usted cómo el otrora país productor, mayor productor de azúcar del mundo, pues terminó hace simple y llanamente 3, 4, 5, 6 años, pues comprando azúcar en los mercados internacionales. Es verdaderamente bochornoso lo que ha hecho el comunismo en la tierra cubana con la economía y sobre todo con la industria principal del país. Ha sido así. Terminaron con la industria azucarera, como terminaron con todo en Cuba, como arrasaron con el país, y la prueba es esta situación pues en la cual vivimos hoy.